sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Bueno, mis amigos, bienvenidos a La Gente Habla con Dari Terrero. Es para nosotros un honor recibirlo cada sábado a través de Carivisión, Canal 26 para toda la República Dominicana, Ruta 66 en todos los sistemas de cable del país. Nuestra gente de TV Quisqueya para toda la diáspora a través del 1027 de Optimus, de que nos reciban a través de esas señales desde aquí, desde República Dominicana. Hoy conversaremos con Eduardo Manuel López Ulloa, fiscal titular del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste. Eduardo López, mejor conocido en la zona como el fiscal titular. Con él abordaremos todo lo referente a la conflictividad de esta zona, lo que ocupa o abarca la jurisdicción judicial de Santo Domingo Oeste, los niveles de conflicto, los casos que llevan a cabo, los casos emblemáticos, qué tanto ha aumentado el nivel de la criminalidad y la inseguridad en esta zona y qué está haciendo la autoridad para enfrentar toda esta situación de conflicto que enfrenta este distrito judicial. Nos vamos a una pausa y luego al retorno conversaremos con Eduardo López. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. dale pa' los rincones, Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. La inspiración puede venir de todas partes, unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Bueno, como la hablaba al inicio, vamos a iniciar una interesante conversación con Eduardo López, fiscal de Santo Domingo Oeste. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Placer, Larry. Muchas gracias. Estamos bien. ¿Cuál es la diferencia entre el fiscal y el fiscalizador? Porque hay como confusión con esos términos con relación a la ciudadanía. Sí. En el Ministerio Público la carrera empieza en 3 niveles. O sea, tiene 3 niveles. Fiscalizador, procurador fiscal y procurador de corte. El fiscalizador que presta sus servicios en el juzgado de paz, igual que en la fiscalía, y luego le sigue el procurador fiscal y el procurador de corte, que es cuando ya en la corte de apelación, cuando los casos... Pero el procurador fiscal es como el jefe de la oficina, como el titular de los jefes de los fiscalizadores. Es el coordinador, el fiscal titular es el coordinador de la fiscalía.
de ese distrito judicial. Ok, en tu caso tú eres fiscal titular. Correcto, fiscal titular interino de Santo Domingo Ah, Oeste. interino. Sí, porque tengo que concursar para ganarme la plaza. ¿Y cuándo va a ser ese concurso? Pronto, Dios mediante. Es decir, tú fuiste, pero ya tú tienes muchos años ahí. ¿Y estás interino por cuántos años? Interino, estamos interinos desde el 2018. Wow. Pero eso no le ha quitado las ganas a uno de trabajar todos los días y se está haciendo el trabajo, que es lo importante. Tú estás en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. ¿Qué ocupa? ¿Cuál es el radio de acción de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste? ¿Cuáles barrios, sectores y municipios ocupa? Correcto. Es decir, o límite, por ejemplo, desde hacia... Empezando por decirte que la Fiscalía de Santo Domingo Oeste es una división de la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo. Correcto, pertenece hasta, a la... Hasta el año 2016 existía una sola fiscalía a nivel nacional, a nivel de la, perdón, de la provincia de Santo Domingo, que es la que nació en el año 2002, donde todos recordamos a Perfecto Acosta, a Olga Diná, Sí, sí. a Eddie Olivares, A Eddie Olivares, correcto. que fue el procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, pero dada la densidad poblacional, lo lejos de para un ciudadano, Los procesos, exactamente, los tribunales. sí, la distancia, por ejemplo, para un ciudadano de Pedro Brán y de los Alcarrizos, tener que ir a la charla de Gora a los tribunales. Es decir, que Pedro Brán y los Alcarrizos pertenecen a Santo Domingo Este ahora. Correcto, a eso voy. Wow. Entonces, para el año 2016 se hizo una subdivisión de la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo, donde la Fiscalía se dividió en tres, pero de esas tres solamente entró a funcionar la Fiscalía de Santo Domingo Oeste y siguió funcionando la parte este. Entonces, la Fiscalía de Santo Domingo Oeste está compuesta por Pedro Brán, con todas sus demarcaciones, Los Alcarrizos, con todas sus demarcaciones, y Santo Domingo Oeste, que vendría siendo como el municipio cabecera de este distrito judicial, porque es donde está el Palacio de Justicia. Wow, pero Entonces, es sí, una población, porque solamente con los Alcarrizos tiene para hacer una fiscalía sola. colinda con el Distrito Nacional por la Luperón, con San Cristóbal, Jaina, por la 6 de noviembre, por la Circunvalación, por allá por Bienvenido, por el puente que va a Quitasueño y a Jaina, colinda con Villa Altagracia, colinda con Monte Plata. Wow. Por la parte de la Cuava en Pedro Brán hay una carretera que te lleva a Monte Plata. Pero será entonces por eso que dicen que la Fiscalía de Santo Domingo Oeste o el municipio de Santo Domingo Oeste en términos judiciales, porque si le hablamos de municipio, por ejemplo, Santo Domingo Oeste es un municipio, Alcarrizo uno y Pedro Brán es otro, Por ¿correcto? eso hay que llamarlo distrito judicial. que Es decir, si hablaríamos del distrito judicial, que se dice que es uno de los que más conflictividad tiene de la región, Eso, o del Gran Santo Domingo. dada la misma densidad poblacional que tiene, porque hasta que salgan los datos del censo más reciente, se podrá notar que esa zona tiene más de 2 millones de habitantes. Si tú googleas ahora mismo la población de Pedro Brán, de los Alcarrizos, No de votantes, sino habitantes, incluyendo... habitantes. Si te vas a dar cuenta que con los datos del año 2020 sobrepasa el 1,5 millones de personas. Entonces imaginémonos 3 años después, y eso sin contar con los ciudadanos que son transeúntes, con aquellos ciudadanos que están ilegales en la zona, que residen en la zona, son más de 2 millones de habitantes que tiene esta jurisdicción de Santo Domingo Oeste. Viendo esa jurisdicción tan amplia, y uno, partiendo de las estadísticas, obviamente tú hablas del censo, que pudiera ser el elemento para validar cualquier estadística. ¿Cuáles son los mayores casos de conflictividad que llegan a la Fiscalía? Es decir, ¿qué se ve más en términos de, no me refiero al término de la delincuencia, sino en términos de la visita a la Fiscalía, del ciudadano en procura de justicia para... Se dan muchos conflictos sociales y se ha hecho una cultura en el ciudadano de esta demarcación, en los años que uno tiene trabajando, no solamente ahora como fiscal titular y los otros compañeros fiscales, de invitar a la gente a resolver todos sus conflictos a la Fiscalía. Aquellos que sean penales, los que no son penales, van a la Casa Comunitaria de Justicia. Y hay muchas situaciones entre vecinos que se dirimen allá, algunos casos de abuso de confianza, de estafa, robo simple, entre otros hechos que si no se atienden a tiempo pueden causar violencia
y terminar en hechos trágicos. Y el nivel de respuesta con relación a la exigencia, ¿tienen ustedes los mecanismos, las herramientas para poder darle por lo menos seguimiento a los casos? Por ejemplo, tenemos en la República Dominicana casos, por ejemplo, muy frecuentes de violencia de género o violencia intrafamiliar que pudieran tener un trato distinto. Me refiero tratándose de víctimas que son vulnerables, tienen un manejo diferente, que se necesita cámara Excel, que se necesita... ¿Tiene la Fiscalía las herramientas para poder enfrentar todos esos casos? La Fiscalía de Santo Domingo Oeste, independientemente de las precariedades que puedan existir, es una de las jurisdicciones que da respuesta más rápido a los casos que lleguen allí. Mencionaste, por ejemplo, la cámara Gesell. Esa es una piedra que tenemos en el camino, que todavía el Poder Judicial no ha aperturado una cámara Gesell para nuestra jurisdicción. Se ha habilitado a los jueces para que conozcan la cámara Gesell, pero lo ideal es que antes de conocerse una medida de coerción, donde un menor ha sido la víctima, donde un menor es el testigo, se puede hacer esta entrevista de cámara Gesell antes de conocerse esta medida de coerción, no posteriormente o en fase de juicio. Pero vuelvo y te repito, nosotros allá somos una de las jurisdicciones que más rápido damos respuesta a los casos de homicidio, de violencia de género. Claro, existen sus situaciones, ahí en toda la dependencia, como es la Policía Nacional, con la uniformada, con el DICRIN, nosotros mismos que podemos tener algunas carencias, pero se arman los equipos para dar el resultado lo más rápido posible. El municipio, el Distrito Judicial de Santo Domingo Este ha estado en muchas ocasiones en el radar de la comunicación, partiendo de que hay casos que se han desarrollado en el municipio. Tenemos el caso de la niña desaparecida, que luego pasó al Distrito Nacional, ¿verdad? La niña Carla... Ese caso se dio, creo que mucho antes, bueno, Carla Maciel, sí, Carla se Maciel. dio antes de que existiera de ya que se, como, ya, o que como ya estaba en el Distrito Nacional, pero... Era parte de la provincia de Santo Domingo, de la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo. Eso fue antes de la división Pero yo me quiero referir como no al manejo de la Fiscalía como tal, sino a los eventos que ocurren dentro del territorio, que en algún momento pueden ser parte de esa noticia que ocurre en el municipio. Tenemos el caso de La Guayiga, tenemos el caso de Junior Ramírez, que también, aunque se manejó en el Distrito Nacional, también formó parte de... ¿Qué tantos conflictos ocurren en el territorio? Al margen de que inicien en otra localidad, ¿qué tantos conflictos ustedes tienen que intervenir, aunque al final pasen al Distrito Nacional? Es decir, yo te lo digo porque en algún momento la gente ha pensado como que se utiliza esa zona para concluir el crimen. Cosas que ocurren en otro lado, pero por ejemplo, en el caso de Junior Ramírez, eso solo se utilizó el territorio para dejar el cadáver. Correcto. Pero al final se determinó que todo ocurrió en otro lugar. ¿Qué tan vulnerable puede ser esa zona para llevar a cabo actos delictivos? Históricamente, ya por el tiempo que tengo en el Ministerio Público, mi primer departamento como fiscal fue homicidio, y ciertamente estando de servicio uno tenía que ir mucho a la zona, a lo que llamamos hoy la zona de expansión, Bate Bienvenido, Ato Nuevo, esa zona, hacer levantamiento de cadáveres que sencillamente se encontraban tirados allí. Y te puedo decir, como te decía al principio, dada toda la frontera que tenemos, se hace atractivo para cometer hechos o en algunos lugares y buscar refugio allá, porque tenemos entradas y salidas múltiples. Y ciertamente nuestra jurisdicción se ha hecho famosa por algunos casos, pero los que han surgido allá han recibido asimismo la respuesta de solución, pero no te digo que en bola de humo, pero sí tomándose el tiempo necesario para dar con los responsables de esos casos. El dominicano, en sentido general, no es dado al orden, a los procesos, a judicializar las situaciones que le ocurren, ya sea con un vecino, ya sea una discusión, sino que el dominicano, la primera opción en mayoría es resolver las cosas por la vía, por su método, porque fulano le... ¿Qué tan difícil se le hace para ustedes fomentar que el ciudadano vaya ante la Fiscalía para dirimir sus conflictos? Para eso nosotros hemos hecho la estrategia de
mantenernos en contacto con la comunidad, con la junta de vecinos, con los comunitarios, invitando a la población que los conflictos se resuelven en la fiscalía y fomentando también algunos enlaces que puedan servir de mediadores en la comunidad. Por ejemplo, hace 2 meses más o menos, nosotros llevamos a cabo unos cursos taller de mediadores comunitarios en los Alcarrizos, donde impartimos 5 talleres, alrededor de 150 personas, entre todos ellos la gran mayoría comunitarios, enseñándoles cómo resolver por la vía pacífica los conflictos que se suceden en la comunidad, que no tienen que ver con hechos de sangre, que no tienen que ver con delito sexual, porque obligatoriamente tiene que intervenir el Ministerio Público y buscando la forma de que el dominicano vuelva a sus raíces, de resolver las cosas por la vía pacífica y de llevarse bien con el vecino, porque lo que podemos resolver en el barrio no llega a los tribunales en materia penal. Tú mencionamos los Alcarrizos, mencionamos Pedro Brán, mencionamos Herrera y todo, y en algunos casos la gente tiene una idea de que los Alcarrizos pudiera ser uno de los lugares donde mayor conflictividad social ocurre y que pudiera estar también entre uno de los lugares de mayor inseguridad. Si nosotros vamos a ver los números, ¿qué papel ocupa el Distrito Judicial Santo Domingo Oeste en los índices de inseguridad que presenta la República Dominicana? Como tú puedes ver en las últimas semanas que se han estado celebrando unas reuniones en el Palacio de la Policía, donde las últimas 5 o 6, bueno, faltó a una porque estaba de viaje, el presidente de la República ha estado participando y allí se han estado presentando todas las acciones que durante la semana lleva a cabo el Ministerio Público, la DNCD, la Policía Nacional, con la preventiva y el DICRIM, donde llevamos acciones en conjunto. Por ejemplo, el mes pasado nosotros tuvimos alrededor de 922 denuncias de robo. En lo que va de este mes, la proyección es a terminar con alrededor de 200, 250, 270 denuncias menos. O sea que está llegando el trabajo que uno está haciendo. Las denuncias de robo han ido disminuyendo en algunos sectores, en otros todavía puede que tenga un poquito alta, pero eso nos sirve para ir trabajando. Hay fiscales que en todo este trayecto han estado participando con la policía en operativos nocturnos, visitando bares, discotecas, colmadones, haciendo contacto. Son operativos que se hacen de manera ordinaria, preventivos, sí, que se están haciendo con presencia de la Fiscalía, sí, la policía, es decir, el Ministerio Público, correcto, Policía y los organismos de seguridad. Y miembros también de las Fuerzas Armadas que han estado a la disposición de brindar soporte tanto a la policía como a la Fiscalía. Y eso ha hecho que vayan descendiendo los niveles de violencia y esa percepción de inseguridad. Todavía se mantiene un poco, pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Por ejemplo, en los Alcarrizos, en lo que va del mes de julio, hemos tenido una sola muerte violenta y eso ha sido producto de una violencia social, un conflicto que se generó por un roce de 2 vehículos, donde los choferes de esos vehículos empezaron una discusión y uno con un arma blanca le causó una herida a otro chofer que le produjo la muerte. Pero eso estamos hablando que hoy estamos a 27 de julio. Al momento de grabar esta entrevista estamos a 27. Ah, bueno. Sí, es grabada. Exactamente. Y solamente en una zona como los Alcarrizos, que le han dado a veces tan mala fama, lograr que hasta una sola muerte es lamentable. Pero donde en una semana te podían ocurrir 5, 6, hasta 7 muertes, durante todo un mes lograr eso, de verdad que es una proeza y demuestra que el trabajo está llegando. El presidente dentro de los informes que ha leído habla de una disminución de la inseguridad, a la cual él mismo dice que no está de acuerdo con esos números, pero sí hay números reales que indican que en República Dominicana mueren más personas por conflictos sociales que por inseguridad. ¿Cómo diferenciar qué es un conflicto social y qué es inseguridad per se? Cuando al final hay muertes de por medio, hay heridos, hay una situación de persecución. ¿Cómo diferenciar esas dos realidades? Conflicto social e inseguridad. Sí, eso se hace necesario estudiarlo. ¿Cuáles son la muerte violenta producto de violencia social o por violencia delincuencial?
Por ejemplo, si unos vecinos están compartiendo en su sector y están jugando domino, y en medio de ese juego de domino viene una discusión donde se van a los puños, o uno saca, coge una silla, el otro una botella, viene alguien, toma un cuchillo y le inflige una herida, eso no es producto de actos delincuenciales. Es un conflicto social. Es un conflicto social, violencia social. Ahora, el asunto de una muerte por violencia social, cuando un individuo sale a la calle a atracar, le infiere una herida a esa persona y producto de esa herida muere en medio del atraco, en medio de un robo, eso es violencia delincuencial de una persona que se dedica a delinquir. Pero una de las cosas más graves en esto es que cuando se miden entonces las muertes por violencia delincuencial y las muertes por violencia social, la muerte por violencia social están más altas que la delincuencial. Es decir, que hay una violencia sí, en el sentido pero exactamente, pero entonces el ciudadano al final lo que valora es que hay un muerto y lo califica igual. Lo asocia a todo. Si usted durante un año usted tuvo 90 o 106 muertes violentas en una zona, por ejemplo, como la nuestra, del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste, es alarmante. Ahora, cuando usted desglosa todo eso y ve cuáles fueron por actos delincuenciales. Porque el ciudadano de a pie no tiene esa discriminación de los datos. Exactamente, que es algo también en lo que nosotros, en nuestra jurisdicción, estamos trabajando también cuando vamos a darle una charla a los comunitarios, a una junta de vecinos, explicarle qué es una denuncia, qué es una querella, qué son las medidas de coerción, cuántas son, qué es violencia social, qué es violencia delincuencial. ¿Por qué explicarle eso? Para que se vayan educando y cuando se vean lamentablemente envueltos en un conflicto, sepan cómo cada uno de estos términos deben utilizarse y que cuando a una persona que le robaron a ese imputado, a esa persona que fue sometido por robo, le dieron una garantía económica o una fianza o una presentación periódica, no diga lo soltaron y que el caso se acabó. No, el caso sigue. Lo único que esa persona va a seguir ese proceso bajo esa modalidad de medida de coerción. Tú mencionaste algo muy importante, que es una denuncia, que es una querella. Es decir, ¿cuáles son los procesos o cómo se agotan los procesos para acceder a la justicia? En este caso, que el paso es el Ministerio Público. Y si es difícil accesar a la justicia, es decir, a veces el ciudadano común entiende que es difícil accesar a la justicia, de que no va a tener o no va a recibir la respuesta que espera. Definir un poquito esos pasos y si realmente es asequible la justicia en República Dominicana. Sí, nunca más que ahora se ha sido más fácil denunciar. Porque, por ejemplo, en nuestra jurisdicción nosotros tenemos en la sede de la Fiscalía, en la Avenida La Palma, ahí se trabaja los 7 días de la semana. Igual que en la unidad de violencia. Si un domingo un ciudadano puede ir cualquier día a poner una denuncia. Lo primero es una denuncia. De 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, 7 días a la semana, en la avenida La Palma, número 52, te va a encontrar la fiscalía abierta. Sí, ya en los cuarteles no se recibe querella. También se recibe la denuncia en algunos de los destacamentos. ¿Porque hay un fiscal ahí? No, la Policía Nacional tiene recepción de denuncia en algunos destacamentos. ¿Y le envía no en el libro récord ni en la mascota, sino una joven miembro de la policía que recibe la denuncia en la computadora. Lo mismo sucede también denuncias anónimas a través de la línea Vida y otras líneas que existen para eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una denuncia y una querella? La denuncia el ciudadano puede, porque la querella generalmente por intermedio de un abogado. Cuando intermedia un abogado que ya estructuró un documento con una acusación formal, eso es una querella. Sí, una querella con constitución. Una denuncia en ciudadano civil que dice, mira, mi vecino me está tirando material de construcción en mi ventana. Sí, o hasta para un hecho grave de un robo, una muerte. Me robaron. El ciudadano va y pone su denuncia a la fiscalía y siendo un caso de acción pública con eso. Y la denuncia tiene que tener un acusado o simplemente no. Me robaron y punto. No sé quién fue. A denunciar un hecho. Ya si no conoce quién le robó, ya depende de nosotros y de los agentes de investigación del DICRIM investigar quién fue que cometió ese hecho. Es fácil accesar a la justicia, es decir, yo puedo, cualquier ciudadano, ahora mismo le haces un llamado que el que tenga un conflicto tiene un espacio en la fiscalía, gente que le va a atender, que le va a dar seguimiento a su caso, que no sea violencia de coso, porque eso sí yo sé que lo atienden. Violencia de género,
violación, que si yo cuando te tengo una pregunta para eso también. Sí, vuelvo y te repito, nunca como ahora se había hecho tan fácil denunciar, porque si no puedes salir de la casa, puedes llamar hasta una llamada anónima a Línea Vida y otros números que existen también, creo que existe el 311 o 377, algo así, no recuerdo ahora el número, pero sí, y no necesariamente quien está siendo víctima del maltrato, quien ha sido víctima de la situación que está pasando puede denunciar, hasta un vecino puede llamar, puede ir a la fiscalía, un comunitario, nosotros recibimos comunitarios que van y denuncian situaciones que se están dando con sus vecinos, pero que esos vecinos no van y lo denuncian, pero van ellos denuncian, nosotros recibimos esa denuncia como anónima y actuamos inmediatamente. Hay dos términos también que tenemos que aclarar, la República Dominicana, entre la diferencia entre violencia intrafamiliar y violencia de género. Es decir, cuando hay violencia intrafamiliar y cuando hay violencia de género, para tipificar, ¿verdad? Para que el Ministerio Público pueda tipificar esa acusación. Bueno, violencia intrafamiliar que se da en el seno de la familia, ¿entiendes? Eso generalmente uno se lo deja a los fiscales expertos en esa área. Porque hay una unidad específica para eso. Sí, nosotros tenemos allá en la calle Tercera, número 16 de Reparto Rosa, la unidad de violencia de género, que la dirige la magistrada Nancy Abreu, sí, que tiene bastante tiempo. Excelente, muy buena. Sí, en esa materia, compuesto por otros compañeros fiscales, donde hay médicos legistas. ¿Qué tanto caso? ¿Tú no tienes datos de tanto caso? Hay médico legista, psicólogo, un equipo multidisciplinario. Las denuncias por violencia de género, nosotros hemos logrado en nuestra jurisdicción, hemos logrado que vayan disminuyendo. No porque están dejando de denunciar, sino porque los casos están bajando. Y tenemos también 2 ministerios públicos que se encargan de los casos que suceden en Los Alcarrizos, que tenemos también una fiscalía allá en Los Alcarrizos, y para evitarle a los ciudadanos de Los Alcarrizos que han sido víctimas de violencia de género o violencia intrafamiliar, que tengan que ir a Santo Domingo Oeste, esos 2 ministerios públicos, la magistrada María Mercado y el magistrado Joel Pinales, se encargan de recibir la denuncia y procesar el expediente, y solamente iría a la sede principal si se va a conocer medida de coerción. Todos los casos que se llevan en Santo Domingo Oeste se conocen en tribunales en Santo Domingo Oeste. Si tenemos tribunales en Santo Domingo Oeste para llevar a cabo todos los procesos que se llevan a cabo en esa jurisdicción. Sí, nuestra jurisdicción viene en crecimiento. Todavía nos falta por lograr algunos aspectos, pero tenemos una atención permanente donde se conocen las medidas de coerción, tenemos 2 juzgados de instrucción donde se conocen las audiencias preliminares. En principio había solo un tribunal colegiado, tenemos el 3er y 4º tribunal colegiado, y tenemos una sala de la Corte. ¿Todo funciona en la misma sede? Sí, y tenemos una sala de la Corte de Apelación, que necesitamos mayor espacio para el Poder Judicial, para que las audiencias, por ejemplo, las audiencias de medida de coerción, se conozcan como establece la ley a partir de las 9 de la mañana, y no al mediodía cuando se desocupa uno de los salones. Pero necesitamos tener la jurisdicción de NNA, niños, niñas y adolescentes, que no lo tenemos. Necesitamos la Cámara. ¿Y dónde se conocen los casos de niños? En la zona, en Santo Domingo Este. O sea, hay que ir a Santo Domingo Este. Donde está la Fiscalía de Niños y eso no limita el acceso, que hay gente que no tiene ese mecanismo para accesar. Las primeras atenciones las damos nosotros, ya sea en la sede principal o en la unidad de violencia de género, y de ahí entonces el caso se declina a la jurisdicción. Tenemos que hacer una pausa. Yo te voy a dar una pregunta. Durante la conversación, tú me hablaste de las casas comunitarias de justicia. Correcto. Y yo quisiera saber si son vinculantes las decisiones de la Casa Comunitaria de Justicia, o es simplemente un ente neutral, un ente mediador de conflicto, o si pertenece dentro de la estructura del Ministerio Público. ¿De acuerdo? Correcto. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Edward López, fiscal titular de Santo Domingo Oeste. Esto La Gente Habla. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. La inspiración puede venir de todas partes, unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Seguimos aquí, estamos conversando con Edward López, fiscal titular del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste. Te dejé una pregunta. La Casa Comunitaria de Justicia, que es un ente de mediación frente a conflictos menores, podríamos decir, ¿verdad? Correcto. Conflictos que no tienen que ver con violencia, con sangre, ¿verdad? Sino conflictos sociales. Conflictos que se dan en el barrio, sí. Esas casas comunitarias de justicia, ¿sus acciones son vinculantes al Ministerio Público o son simplemente entes neutrales que al final ustedes acogen para darle conclusión a los casos? Lo primero es resaltar el buen trabajo que están haciendo las casas comunitarias a nivel de las provincias donde sí, donde están ubicadas, porque no están en todos los lugares. No. Santo Domingo Este tiene el privilegio de tener una. Sí, que inició en la calle Duarte y ahora está En Las Caobas. en Las Caobas y en la Manzana 37, y que es una de las más completas del país, porque no solamente están los servidores de ellos, donde tienen psicólogos, mediadores. Ahí está nuestro juzgado de paz que nos dieron alojamiento. Está un representante. Ellos le han dado a ustedes oficina para también. Sí, está también nuestro representante del Ministerio Público. Es decir, eso quiere decir que un conflicto que llega a la casa comunitaria puede dirimirse ahí si tiene que ir a un tribunal, en el caso juzgado de paz. No, porque el juzgado de paz atiende los casos que son de juzgado de paz. Okay. Hay un personal para lo que le corresponde al Ministerio Público en Casa Comunitaria de Justicia. Pero también allí están las oficinas de la Defensoría de la Víctima, que son abogados, que son un equipo que tiene la Procuraduría General de la República en algunas provincias del país, incluyendo nuestra jurisdicción, para aquellas víctimas que no tienen recursos con qué pagar un abogado. Es como si fuera la Defensoría Pública para los imputados. Nosotros en el Ministerio Público tenemos la Defensoría de la Víctima, que son los que preparan la querella y preparan que los reclamos de esa víctima sean escuchados en el tribunal. Entonces, esa casa comunitaria nos ha dado espacio a nosotros en la Fiscalía de Santo Domingo Este, porque como te dije al principio, apenas vamos a cumplir ahora el 15 de agosto próximo 7 años. O sea que es la Fiscalía el hijo más joven que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y los conflictos que llegan a Casa Comunitaria de Justicia, que son conflictos menores, para llevar paz y tranquilidad a los barrios, sí son vinculantes porque tienen al Ministerio Público ahí. Y si va una persona, por ejemplo, por deuda menor, pero fue un préstamo que se hizo de boca y allí se firma un acuerdo, pues ya usted tiene la rúbrica donde esa persona se comprometió a cumplir, y de no cumplir, pues ya usted tiene un documento que le va a permitir accionar en una acción civil de cobro de peso, por poner un ejemplo. Eduardo Manuel López Ulloa, correcto, ese es su nombre. Así me declararon. Usted vino de Puerto Plata, ¿verdad? Directamente de Puerto Plata a Santo Domingo. Sí. Vamos a hablar un poquito, Eduardo, en esta etapa del programa, de tu formación. Es decir, cuál es tu formación académica y cómo logras convertirte primero en fiscalizador, que es la primera etapa, ¿verdad? Correcto, sí. Anda un poquito de historia con relación a esa preparación que tú tienes, que te hace merecedor de ser fiscal. Bueno, como bien has dicho, soy puertoplateño, de pura cepa, de padre y madre, del barrio Las Flores, frente a la loma del teleférico. ¿Tú no has vuelto más por ahí? Claro, sí, allá vive mi mamá, vive mi papá, varios de mis hermanos, y claro, uno nunca abandona sus raíces y periódicamente pues uno da su viaje a su comunidad.
Llegué en 1991 a Aquí. Santo Domingo, sí, a vivir en la zona de Pantoja. Ah, tú te radicaste Sí, inicialmente en el... con mi papá, su esposa, luego ellos se fueron para Puerto Plata y yo me fui a vivir al Distrito Nacional con un tío, donde me hice bachiller, que estaba un poquito atrasado, pero esa es otra historia, logré terminar el bachillerato y siguiéndole los pasos a mi tío, que se llama José Agustín López Enrique, que es abogado, que fue juez laboral, siguiéndole los pasos a él. Estudiaste pues, Derecho. me enamoré del derecho, estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS, graduado en octubre 28 del 2004, y a partir de ese mismo año pues arrancó mi historia dentro de la Procuraduría General de la República, donde entré en septiembre 16 del 2004 como auxiliar administrativo 2, y ya para finales del 2005 fue que me evalué y salí mediante fiscalizador penal laboral por contrato. Es decir, tú no has cogido la pela de que de los tribunales, tú no has picado pleito. Mi vida profesional ha sido No. dentro del Ministerio Público. Tú no has cogido de que con el tribunal, No, de que sudando toga con en el- casos de que yo qué, No, no. en el sector privado no. Mi ejercicio profesional ha sido dentro del Ministerio Público. En los 19 años que voy a cumplir de graduado, han sido todos dedicados a la función dentro de la ¿Y Procuraduría. cuál es el proceso, cómo es el proceso para lograr ser fiscal? En primer grado, fiscalizador, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se logra accesar a, es decir, cómo un ciudadano, un abogado común puede lograr ser fiscalizador, si tiene eso como visión profesional? La ley del Ministerio Público establece que para entrar a la carrera del Ministerio Público tiene que ser por concurso. Hay que esperar que haya una convocatoria del Consejo Superior del Ministerio Público, ya sea a nivel nacional o para alguna zona, con las bases para ese concurso, pasar los exámenes, todas las pruebas que da, luego hacer un periodo de tiempo en la escuela, cursando materia, donde uno sale con una especialidad, y luego de ahí entonces 3 meses de pasantía, y luego ya entonces usted pertenece a la carrera del Ministerio Público. Que en mi caso fue un tanto diferente, porque hasta ese entonces no existía la carrera del Ministerio Público. La carrera del Ministerio Público, los primeros egresados de la carrera del Ministerio Público fueron 100 compañeros, que como se le llama, el primer PIF, que fue el programa de formación inicial, que fueron 100 jóvenes, la mayoría que no llegaban a 26 años, entre los 23 y 26 años, que entraron a la carrera del Ministerio Público. Dentro de ellos la magistrada Rosalba Ramos, el magistrado Osvaldo Bonilla de Santiago y otros compañeros valiosos que han venido desempeñando una labor excelente dentro del Ministerio Público. Dentro de los casos que tú has tenido, ¿algún caso que te haya marcado, que tú dices, wow, durante mi trayecto yo tuve el caso tal, que siempre tú tienes que tenerlo como parte de tu desarrollo profesional por la característica del caso? Bueno, ahora que estoy en Santo Domingo Oeste, es que nos Me han refiero a tocado- Santo Domingo Oeste. Sí, sí, es que nos han tocado algunos casos que han sido icónicos. Nosotros, casi que me llegue rápido a la memoria, no sé si recuerda el caso de Monday, de la bebida aquella adulterada, Claro que sí, claro. que causaron estrago en nuestra zona, Nacional, a nivel claro. nacional. Ese caso nosotros hicimos allanamiento personalmente y un sinnúmero de actos de investigación hasta dar con el apresamiento del principal imputado, que se le conoció su medida de coerción, ya tiene fecha para juicio y sigue todavía guardando prisión preventiva. También hemos tenido casos como el del joven Frederick, que trabajaba en la Liga Municipal Dominicana y que su cuerpo apareció por La Guayiga. Correcto, el joven Conjuntamente con los miembros del DICRIM empleamos a fondo para resolver ese caso. También el caso que aún tenemos abierto, que es el caso famoso de La Guayiga, que lamentablemente se ha maltratado a La Guayiga porque se ha querido relacionar con actos de violencia y no es así. Es una de las comunidades más pacíficas que nosotros tenemos. Hablemos un poquito de qué se trata el caso de La Guayiga. Es de la joven de Luis Miguel y Elizabeth, Sí. que desaparecieron, que la familia lo
lo reportó en principio como que habían sido raptados. Que se había determinado que Sí. ellos que habían sido asesinados en un lugar y aparecieron en La Guayiga. Correcto, sí. Ese es un caso que todavía está abierto. Tenemos 2 personas bajo medida de coerción. Hay 2 personas también, 2 involucrados que murieron en enfrentamiento con la policía. Lamentablemente 2 jóvenes hermanos que eligieron el camino de la delincuencia. Y todavía andamos también tras los pasos de un par de personas más que aprovechamos la ocasión para hacerles nuevamente un llamado. Que se entreguen. Que se entreguen. Se que entreguen. Claro, para que demuestren si son inocentes o no en los Entréguense. tribunales. Exacto. Entre otros casos que hemos tenido, porque nosotros hemos logrado llevar a cabo algunas acciones en materia de esos casos sonoros que hemos tenido. Tuvimos en una ocasión el caso de que involucra a la hormigonera Tabar Industrial, cuando se quería llevar a cabo Se querían hacer un embargo. Y lamentablemente Se salió de control. Se salió de control y se pudo determinar que no estaban todos los elementos legales para hacer eso. Y a partir de ahí, de cómo se trató ese caso en nuestra jurisdicción, pues a nivel nacional se acabó ese tipo de Es abuso. decir, era una práctica que había de embargos regulares, sí. partiendo desde que la... Y entendemos que eso también motivó al Congreso de la República Dominicana a sacar la ley que actualmente tiene que ver con la fuerza pública. ¿Hay algún caso que te haya tocado en términos personales, emocionalmente, que por la naturaleza emocionalmente te haya trastocado en ese momento, partiendo de toda la conflictividad y todas las situaciones que ustedes manejan como fiscales? Bueno, los casos más engorrosos son los casos donde hay niños y son los que más me tocan a mí. Y yo recuerdo que cuando hacía servicio en homicidio en la provincia de Santo Domingo, pues los casos que menos me gustaba asistir, porque son situaciones que chocan mucho, era donde uno tenía que hacer levantamiento de cadáveres de menores de edad. ¿Pero hay algún caso que Sí. tú recuerdes que te haya tocado, que tú digas, wow, yo en tal momento, por ejemplo, puede ser el levantamiento de un cadáver, un niño que haya sido... Bueno, lo que pasa es que yo todos los días me doy una autoterapia para... Sí, ¿cómo lograr? Para ¿Cómo lograr que esa conflictividad permanente, ese contacto con el conflicto, ese contacto con la desgracia humana, porque en algún momento tienen que levantar cadáver, cómo lograr que eso no lo afecte en términos emocionales? No personalizándolo, trabajando de forma objetiva, incansable, pero no personalizándolo. Se puede tener empatía, pero cuando tú lo personalizas más de la cuenta, entonces ya va a llegar un momento que te afecta, puedes perder la objetividad, porque tú tienes a esa persona detenida ahí, que las pruebas que tiene aquí te dicen que sí, que es culpable, pero tú tienes que seguir investigando. Y luego puede resultar que no. ¿Cómo endurecerse frente a esa sensibilidad que tenemos todo ser humano tiene, es sensible frente al llanto, frente al dolor de una madre? Obviamente en un tribunal hay una persona que está siendo juzgada, pero está su madre llorando o está su hijo. ¿Cómo mantener esa firmeza y a esa persona imponerle o solicitar la imposición de una prisión frente a ese escenario? Bueno, yo entiendo que con el paso de los años desempeñando esa función, uno va adquiriendo esa habilidad. Pues yo recuerdo cuando yo inicié en homicidio, cuando estaba el magistrado Perfecto Acosta dirigiendo la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo, que inmediatamente los familiares de la víctima comenzaban a llorar delante de mí, pues yo también terminaba con los ojos aguados y llorosos. Pero con el paso del tiempo, pues uno va creando las condiciones, no para tener un corazón duro, no perder la empatía, porque si uno pierde en esto la empatía, pues hay problemas. Pero con el paso de los años uno va adquiriendo, y que también uno ve demasiadas situaciones donde se te jura, se te llora que no. Y al final logras... Y la prueba te dicen que eso sí, endurece el... Que sí. Entonces, por ejemplo, actuar con total objetividad. No es que tú seas culpable porque yo quiero que tú seas culpable. Vamos a ver qué me dicen la prueba. Antes de despedirte, hay un caso específico de Santo Domingo Oeste
que estuvo en la palestra con relación a la opinión pública y sectores oficiales. Y es la cárcel que es utilizada como cárcel preventiva, ¿verdad? Sí, De Santo Domingo Este, que es la cárcel que funciona en Bellas Colinas, correcto. que es un sótano debajo de un destacamento, que se habla de condiciones y eso. ¿Hasta qué punto eso se ha transformado o se ha sustituido esa cárcel por una que tenga mejores condiciones de dignidad para los privados de libertad? Sí, ya gracias a Dios y a la buena voluntad de la magistrada Miriam Germán y el equipo que le acompaña, ya se nos entregó en parte bienvenido, o sea, se le entregó a la Procuraduría un pabellón especial que se adecuó para todos los presos preventivos de nuestra jurisdicción que van para medida de coerción, que se le conoce la medida de coerción y de ahí esperar enviarlo al centro que le corresponde. Ya dentro de pocos días Bella Colina dejará de existir como carcelita, como se le ha dicho popularmente, de la Fiscalía. La Policía Nacional, que es la propietaria de ese establecimiento, porque es un destacamento que nació para la comunidad de Bella Colina y la Darío Gómez y los otros sectores que están por ahí, como un destacamento del barrio. Lo único que cuando en el año 2016 se decidió dividir la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo, No había un lugar para... el lugar que se veía más idóneo de manera provisional era... y que más Es decir, en espacio el tenía. edificio de la Fiscalía ustedes no tienen una cárcel. Hay un pequeño centro que es para los procesados que sí, van para temporalmente. eso es, lo llevan hoy en la mañana para conocer la medida, las audiencias o la medida de coerción. Se terminó la audiencia, se terminó todo, se montan en el vehículo y se llevan, pero ahí no pernotan de amanecida. Lo que sí es que en los próximos días, y yo espero que te llegue tu invitación también para que vaya a la inauguración, Claro. ya Bella Colina va a dejar de existir. Que fue un dolor de cabeza, pero todos los comienzos Hay un son caso que difíciles. se nos queda, que lo vamos a dejar para una próxima entrevista. Vamos a esperar que avancen los días, a ver si va a haber una situación, pero lo vamos a dejar para una segunda, que es el caso de la denuncia que hiciera la periodista Nuria Piera, de una peluquería que está ubicada en Santo Domingo Este, que no ha recibido ninguna información de eso. No era ya que tú ibas a recordarte. No, yo no me recorto ahí. Gracias a Eduardo López. Agradecer a Eduardo López, fiscal titular del Distrito Judicial de Santo Domingo Este, por permitirnos conversar sobre su gestión, su persona, cómo ha logrado mantener hasta cierto punto controlado el tema de la persecución, porque la conflictividad no depende sino de la prevención del crimen y la conflictividad en el Distrito Judicial de Santo Domingo Este. A ustedes, gracias por la audiencia. Nos vemos el próximo sábado. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.